Dios les bendiga a cada una de esas hermosas personas que siempre están allí atentas a cada uno de los programas en las diferentes plataformas digitales. Que Dios les bendiga en gran manera. Les habla su hermana en Cristo, Janine Aranguren, desde Venezuela. Y para mí es un honor poder estar en este su programa. Jesucristo rompe las cadenas. Dios bendiga a cada una de esas emisoras, esos ministerios que se enlazan para llevar la palabra dentro y fuera de tiempo. Dios bendiga la radio Una Vida para Cristo desde Madrid, España, con el coordinador, director, nuestro hermano Starly Flores. Dios le bendiga, Dios bendiga al pastor Guido Escarle allá en Costa Rica. Dios bendiga su ministerio. Dios bendiga también al pastor Benjamín Soto de Maranata Radio 107.9, la Unión de Chile. Dios bendiga también a la pastora Clotilde Guamán desde el Perú, de Evangelismo Total. Dios bendiga a jóvenes cristianos de Twixter con el pastor Albert Mac allá en México. Dios bendiga a Soldados de Cristo, nuestro hermano Sánchez, que Dios le bendiga en gran manera allá en la plataforma Soldados de Cristo, siempre peleando la buena batalla. Dios bendiga a nuestra hermana Micaela Barrio desde allá de Argentina. Siempre, siempre, siempre están allí en la obra del Señor. Y Dios bendiga a nuestra hermana Maite de México, también jóvenes Twixter, a nuestra hermana Farides allá en Colombia, de Twixter jóvenes ahí trabajando en la obra. Dios bendiga a nuestro hermano Benito también, y muchos, muchos, muchos más. Y hay algunos que quizás no los nombre por la cantidad de tiempo, pero aquí estamos siempre peleando la buena batalla, mis queridos guerreros y guerreras de Cristo, porque somos personas que estamos allí batallando al diario, al diario, al diario, con la palabra de Dios, batallando la buena batalla. Siempre, siempre, siempre con la ayuda de Dios, que es el que nos da la fortaleza para avanzar en medio de las pruebas. Y mis queridos oyentes, vamos a estar bajo el tema como es los seguidores de Nicolás. Y este es un tema que me llamó mucho la atención y es un tema que vamos a estar compartiendo hoy. Y vamos a estar ubicándonos en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sea bendita la palabra de Dios por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Y esta palabra iba con la iglesia de Efesos. Y como muchos también, muchas personas que estudian la palabra, y ellos dicen que la iglesia de Efesos fue una iglesia que perdió el amor. Y podemos ver en el texto, porque un texto fuera de contexto, mis queridos oyentes, se presta para una falsa doctrina. Es por eso que nosotros siempre tenemos que buscar el texto de lo que nosotros estamos leyendo, porque nosotros estamos llevando una palabra a la niña de los ojos de Dios, al pueblo de Dios, y a los que están allí escuchando, que son al pueblo de Dios y que quizás no han llegado al redil, pero pronto llegarán, porque ya están escritos y ya Dios sabe lo que viene y lo que va. Dios conoce todo porque Él es el dueño del tiempo. Hablando de lo que es la iglesia de Efeso, hay varias iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y comienza siempre con la iglesia de Efeso. Y hay un elogio en ella para ella que dice que rechaza el mal y persevera en la paciencia. Pero también hay una crítica, y es que su amor a Cristo no es ya ferviente. Y la instruye a que haga como al principio, porque la promesa para la iglesia de Efeso es el árbol de la vida. Y qué bonita promesa que Dios tiene para muchas personas. Y qué triste perder el árbol de la vida por seguir cosas y rituales que quizás muchas veces vienen de los antiguos, de los antepasados, y muchas veces no conocemos, desconocemos. Es por eso que dice la palabra que el pueblo se perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Entonces esta palabra acá en Apocalipsis 2:6 que dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es que en la Biblia poco habla de estos señores, los Nicolaitas, y podemos ver que es como una especie de
Es como una especie de, ¿cómo podría decirles? Como una especie de religión, como una especie de culto que un grupo de seguidores de Nicolás hacían en esos tiempos, y eran cultos paganos, eran ritos diabólicos, eran ritos donde realizaban mucho tipo de cosas que desagradaban en la presencia de Dios, porque lo que realizaban era pecaminoso. Y podemos ver que Nicolaita en el griego significa seguidores de Nicolás. Y ahora vámonos al tema, vamos a entrar a lo que es el tema, y quizá muchos dirán, wow, hermana, usted está hablando de un tema que es como que usted va a hablar en contra de la Navidad. Escuchen esto. La Navidad es nacimiento, es nueva vida. Para mí es nueva vida en Cristo Jesús. Muchas personas la celebran. Y no me vengan a decir que cuando van a los hogares, que están esas personas allí celebrando, que comparten su cena, muchos de los que quizás están allí dirán, ay, yo no celebro eso, no lo celebra, pero usted también va a sitios donde esa noche preparan un almuerzo, preparan una cena para toda la familia. Y hay que ser realista. Algo que llama mucho la atención es que hay muchos tipos de situaciones en la vida del cristiano, en la vida del creyente, porque es que hay personas que ellos quieren ser hasta más santos que Dios. Entonces es importante nosotros reconocer y entrar a lo que es el tema de lo que de verdad se está realizando en estas fechas. Miren, mis queridos oyentes, estudiando la Biblia, nosotros podemos ver, y estudiando también el tiempo, porque nosotros tenemos que estudiar también el tiempo, y nosotros tenemos que también analizar. Y es que cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, se veía la estrella, pero hay algunos dicen que estaban pastando, los que pastoreaban las ovejas, estaban pastando las ovejas. Mire, mis queridos oyentes, para un tiempo de diciembre en Belén, eso es nieve, porque es nieve, y en ese tiempo no se puede pastorear ovejas, están encerradas. Entonces hay mucha diatriba en cuanto a lo que es la fecha. Yo no podría precisar y decirle fue la fecha del 24 de diciembre que nació el Señor Jesucristo. Yo no puedo decirle que fue esa fecha, porque primero yo no estaba allí, y segundo, según lo que es el tiempo y los que han estado estudiando todo lo que es concerniente, porque hay que estudiar para poder nosotros desglosar y para poder tener el conocimiento. Dicen que no fue esa fecha, pero a nivel mundial la mayoría de las personas también, para realizar lo que es la despedida del año, porque para lo que es el calendario que nosotros usamos, que es el calendario gregoriano, un calendario católico, escúchese esto, Iglesia de Cristo. Entonces ya ahí es el diciembre, lo colocan en lo que es el fin de año. Entonces aprovechan para despedir el año, decir un nuevo año, un nuevo nacimiento, y compartir regalos. Ahora vengan acá, vean lo que sucede acá. Y es que estas personas, estos nicolaitas, en estas fechas exactamente de diciembre, realizaban también, repartían regalos, pero repartían regalos para hacer orgías. Y hacían orgías entre ellos mismos, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Hasta decapitaban a personas que no querían hacer eso. Y dicen que a los decapitados colgaban en los árboles, porque eran sitios, porque hay sitios donde cae mucha nieve, y hay sitios donde hay muchos pinos, y donde ellos se encontraban habían pinos grandes, y estos pinos agarraban ellos y colocaban la cabeza de los decapitados, y estos pinos se llenaban de sangre, y eran pinos que tenían nieve, y también tenían las cabezas de estas personas. Y dicen que de allí sacaron la costumbre de lo que eran los arbolitos de Navidad. También es todo lo que le dicen las guirnaldas, que le colocan esas esferas a las guirnaldas. Dicen que esas guirnaldas eran que tejían con los mismos pinos, tejían como aros tejidos de pino, y allí colocaban las cabezas de los decapitados. Los que se negaban a practicar lo que ellos hacían, estas prácticas satánicas, estas prácticas diabólicas que realizaban los nicolaitas.
Y el jefe de ellos, el que estaba encargado de realizar estas prácticas, era un señor llamado Nicolás, el cual con el tiempo le colocaron San Nicolás, porque era un hombre que le daba regalo a los niños, pero le daba regalo a los niños en espera de un placer, en espera de que los niños le retribuyeran con favores sexuales. De allí viene también lo que es la pedofilia, adultos con niños. Mira, mis queridos oyentes, yo no estoy en contra de que en diciembre las familias se unan, porque desde que estábamos niños nos criaron, y hay que reconocer que nos criaron celebrando estas fechas, estrenando ropa, estrenando los que podían estrenar. Quizás yo cuando estaba pequeña no estrenábamos mucho, y pero sí, yo veía que muchos estrenaban y muchos hacían sus celebraciones, y yo también me alegraba al ver las celebraciones, y muchas veces me invitaban a hogares y allí yo también degustaba una rica cena con ellos, y también a veces mi mamá cuando tenía nos daba a nosotros. Pero lo que yo les quiero decir, mis queridos oyentes, es que muchos rituales paganos, muchos rituales satánicos los celebra también la Iglesia de Cristo en estos tiempos. Hay que tener cuidado. Si su simbología es celebrar un nuevo año con sus familias, amén, qué bonito, qué maravilloso. Pero ya cuando se va a lo que son rituales de colocar arbolitos, de colocar guirnaldas, que no saben ni siquiera de dónde salió eso, de dónde viene, qué rito pagano se realizaba. Entonces entran a tu casa demonios, entran a tu casa prácticas demoníacas que ni siquiera conoces. Estás dejando entrar cosas que ni siquiera conoces. Y de allí vienen muchas cosas que ellos practicaban, estos nicolaitas, y que el Señor aborrecía estas prácticas. ¿Por qué? Porque había niños pobres en algunos poblados que no tenían para ropa nueva, porque para el año nuevo la gente quería usar ropa nueva. Y entonces iba este señor Nicolás y le daba regalos, le daba ropa, le daba cosas, pero ¿a través de qué? A través de favores sexuales. Y eso sucedió en la antigüedad. Entonces es importante nosotros en estos últimos tiempos reconocer que nosotros no podemos estar celebrando cosas que nosotros no sabemos de dónde salieron. Y entonces colocan a este señor Nicolás como un señor muy bueno, un señor con barba blanca, vestido de rojo. ¿Sabe por qué se vestía de rojo? Porque era sangriento. La ropa de él se colocaba roja porque ya de tanta sangre, de tanta gente muerta, porque muchos se negaban a practicar lo que ellos practicaban. Muchos se negaban a entregarle a sus hijos a ellos para que los usaran para prácticas sexuales. Imagínense ustedes que un padre va a entregar a su hijo para que lo violen, va a entregar a su hijo para que le hagan daño. Nadie va a hacer eso. Entonces la gente prefería que los decapitaran, que los mataran, y no entregaban a sus hijos, enterraban a los hijos, los escondían de alguna manera hasta que pasaran estas prácticas paganas. Entonces es importante que el ser humano y que los cristianos en estos últimos tiempos reconozcan que muchas veces celebran ritos paganos y los están celebrando hasta en las congregaciones, colocan los arbolitos, colocan la guirnalda, no sabe de dónde viene, y aún así utilizan la casa de Dios para hacer ritos paganos, ritos a ídolos demoníacos que adoraban en esos tiempos antiguos. Entonces ahora lo hacen. Entonces es importante reconocer de dónde viene el fondo y el trasfondo. Así como al comenzar la prédica le dije que un texto fuera de contexto se presta para una falsa doctrina. Bueno, un ritual, si tú no sabes de dónde viene, también se presta para que estés adorando demonios y luego digas, alabale que Él vive y Cristo vive. Entonces es importante, mis queridos oyentes, que cada uno de nosotros tengamos en cuenta de dónde vienen estas prácticas para nosotros no hacerlas. Y vuelvo y repito, no estoy en contra de celebrar un año nuevo, de una vida nueva en Cristo Jesús. No estoy en contra en compartir con los familiares, pero sí en colocar cosas en los hogares que prácticamente están adorando demonios y que eran prácticas demoníacas donde hicieron mucho daño, mucha sangre corrió en esos tiempos. Le doy gracias a Dios por esta palabra y le doy gracias por cada una de esas personas que me están escuchando a nivel mundial, por compartir la palabra y por seguir avanzando, porque quizás muchos dirán, wow, pero oye, es mi Navidad. Bueno, sí, es una nueva vida, somos nuevos en Cristo Jesús, el Señor nos dio una nueva vida,
pero el que nosotros adoramos no está en un pesebre, que nosotros adoramos es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se entregó en la cruz del Calvario y que está allá a la diestra del Padre abogando por nosotros. ¿Y por qué aboga? Porque el ser humano tiende a pecar, el ser humano tiende a idolatrar, el ser humano tiende a hacer muchas cosas. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que Él es el único que tiene el poder, y a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Agradezco a Dios por esta palabra, y si hay algún enfermo que me esté escuchando pueda quedar sano por el poder de la palabra, por el poder del sacrificio en la cruz del Calvario. Si hay algún encadenado pueda quedar libre. Si hay alguna persona pasando algún problema, alguna dificultad, algún inmigrante, sea Dios el que abra puertas, reviente cadenas y que Él pueda estar bien allá en los sitios donde se encuentren. Señor Padre bendito, clamo a tu infinito poder, misericordia y ayuda desde lo alto para muchos inmigrantes que están fuera de sus países. Ayúdalos, Señor, provéeles, cuídalos, protégelos, Señor. Si hay algunos familiares que estén tristes porque tienen familias privadas de libertad, te pido, Padre, que seas tú su consuelo y que pronto le des la verdadera libertad que eres tú, oh Cristo amado, maravilloso. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por cada una de las personas que se enlazan a compartir la palabra. Bendícelos de una manera especial y ayúdanos cada día, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiga, hermano. Quiero compartir algo que el Señor me ha dado y Dios me ha dicho: compártelo, avisa a las familias. Y mi deber es obedecer a la voz de Dios, y espero que esto lo guardéis en vuestros corazones y que escuchéis la voz de Dios y que obedezcáis a lo que Dios quiere, porque grandes cosas vienen y luego no podéis quejaros en contra de Dios cuando Dios está avisando. Quiero compartir algo, hermano, y es que el viernes día 7 de octubre yo estaba trabajando y yo le dije, yo estaba hablando con el Señor, con el Espíritu Santo, estaba hablando mientras trabajaba, y el Señor, yo le dije a Dios: háblame, Padre, quiero escuchar tu voz, quiero que hables conmigo mientras trabajo. Digo, voy a guardar silencio. Y el Señor, después de estar un rato callado, Dios me habló y me dijo: yo vengo por un pueblo santo. Le decía el Señor, sin costumbres ni tradiciones. Y me decía: la familia que empieza en el 2023 celebrando la Navidad, la puerta se queda abierta. Y la familia que empieza el 2023 buscando mi rostro, la familia, la puerta se cierra. Yo le decía: Señor, ¿qué puerta? El Señor me traía a mi mente un sueño que yo tuve el año pasado, donde yo salía a la calle y vi a la tierra entera con una oscuridad densa, una oscuridad fuerte, una oscuridad que se palpaba, no había luz en la tierra, era una oscuridad muy fuerte. Y en los montes estaban cayendo relámpagos y llamas de fuego muy fuerte. Yo miraba a lo lejos y esa oscuridad estaba sobre toda la tierra. Yo cogía temor y me volvía a mi casa y me cerraba la puerta. Y cuando yo cerraba la puerta era un portón grande, y al cerrar la puerta se escuchaba un ruido ¡boom! La puerta estaba cerrada. Entonces me decía a mí el Señor: porque esta es la voluntad del Padre, esta es mi voluntad, que la puerta se quede cerrada. Entonces me decía el Señor a mí, me decía: la familia que entra en el 2023 celebrando la Navidad, la puerta se queda abierta, y todo lo que ha de venir a la tierra el 2023 tocará esa casa. Me decía: la familia que entre en el 2023 buscando mi rostro, la puerta se cierra, y lo que ha de venir a la tierra no tocará a esta familia. Me dijo: igual que en el pueblo de Egipto, que pasó la muerte y las puertas que tenían la sangre del cordero, no podía entrar la muerte y pasaba de largo. Me decía el Señor:
Así voy a hacer este año. Grandes cosas vienen a la tierra. Traigo juicio a la tierra. Me dijo el Señor que venían grandes cosas en el 2023. Y la familia que celebrara la Navidad, la puerta se quedaba abierta. Y todo lo que ha de venir en el 2023 tocará a esta familia. Me dijo, pero la familia que entre en el 2023 buscando mi rostro, la puerta se cerrará. Y lo que ha de venir no va a tocar esa familia, ni va a tocar esa casa. Hermanos, yo digo, porque luego yo analizando todo esto, decía yo, Señor, el Señor me ponía en mi corazón, ni un árbol de Navidad. No guardéis el 25, no guardéis el 31, no guardéis ningún día de Navidad. No lo guardéis porque son fiestas paganas. Me decía, yo vengo por un pueblo sin costumbres ni tradiciones. Me decía el Señor, yo traigo juicio a la tierra, sobre grandes y pequeños. Me decía el Señor, todo aquel que conoció la verdad y se ha apartado de la verdad, vengo haciendo juicio con él. Me dijo el Señor, porque todo el que ha conocido la verdad tiene una plaga en su pecho. Me decía, vosotros no lo podéis ver, pero todo el que ha conocido la verdad tiene una plaga en su pecho a tal cuello donde pone que él ha conocido la verdad. Me decía el Señor, hija, lee Efesios 1:13. Yo al terminar del trabajo yo leía 1:13 y ponía, él también en vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, tenemos un sello, estamos sellados, y toda la persona que ha conocido la verdad y se ha apartado de Dios, Dios viene trayendo juicio. Me decía el Señor, porque no quiero que mi pueblo perezca. Y me decía el Señor, hija, mi pueblo perece, los escogidos perecen, los llamados perecen. Me decía el Señor, yo quiero que vuelvan al arrepentimiento, no quiero que mi pueblo perezca. Me decía el Señor, quiero que se arrepientan de su mal camino. Me decía el Señor, pero hija, ellos perecen, mi pueblo perece. Por favor, os lo pido, hermanos, hermanas, no celebréis la Navidad. Vais a decir, está loca, ¿cómo no quiere que celebremos la Navidad? Me decía el Señor, que no pongan alcohol en sus mesas, que no pongan alcohol, que no pongan música mundana. Tengo mucho miedo y mucho temor, porque sé que grandes cosas van a venir, y me da miedo que las familias no hagan caso de esto y luego vean las desgracias en sus casas. Me dijo el Señor, yo vengo por un pueblo santo, sin costumbres ni tradiciones. Más vale dejar un rato de celebración, de costumbres y de fiestas paganas, que luego lamentar una desgracia en tu casa. Quiero compartir esto y que el Señor os bendiga. Espero que esto guardéis en vuestro corazón y que entréis el 2023 buscando el rostro de Dios. Poneros a las 11:30, agarra a tu familia, poneros en oración, que no te cuesta nada, media hora en oración hasta que entre el 2023, pero cuando entre y entre las campanadas, que ha entrado ya el 2023, que el 2023 tu puerta se quede cerrada de tu casa. Cierra la puerta de tu casa, cierra la puerta de tu casa, que tu portón se quede cerrado, que ninguna plaga toque tu casa. Esto no es ninguna tontería, hermanos, vivimos por fe, y por fe tenemos que creer lo que el Señor está diciendo. Compartir este audio y que llegue a todas las familias, por favor, que lleguen a las familias. Era esto lo que yo quería decir de parte de Dios. Que el Señor os bendiga. Y cerrar la puerta, por favor, que la puerta se quede cerrada. Ese es el mensaje del Señor. Me dijo, en la voluntad del Padre, que la puerta se cierre. Él no quiere que su pueblo perezca. Que el Señor os bendiga grandemente.